Hola a todos, soy el profesor Francisco Solórzano. Continuaremos el tema de magnetización de la materia resolviendo un problema sobre un cilindro magnetizado. Un cilindro infinitamente largo de radio A lleva una magnetización dada por esa ecuación, donde K es una constante. No hay corriente libre en ninguna parte. Determine las densidades de corriente equivalentes. Encuentre el campo H dentro y fuera del cilindro. Y finalmente encuentre el campo B dentro y fuera del cilindro. Solución. Tenemos ahí la definición del rotor en coordenadas cilíndricas. El vector magnetización en este caso solo tiene componente en Z. Debido a ello, identificamos que aquí se deriva la componente en Z con respecto a phi, pero el vector magnetización no es función de phi, así que esto daría 0. Aquí también tenemos la componente en Z que se deriva con respecto a ρ. Esta derivada sí es distinta de 0. Tendríamos a la constante aparte el signo menos de la definición, y eso va en phi. Ahí tenemos hecha la operación. Al ser un cilindro, el cilindro tiene 3 caras, pero por ser infinito solo nos va a interesar la cara en la dirección de ρ, es decir, la cara con forma de cilindro. ¿Qué pasa con las otras dos? Bueno, al ser infinito nunca vamos a ver la cara inferior ni la cara superior, así que para efectos prácticos producirían un campo despreciable. Ahora tenemos aquí el cálculo de la densidad de corriente equivalente, K sub n. Por definición es el vector magnetización cruz el vector normal. Como es en la cara con forma de cilindro, el radio está fijo y vale A. Se hace el producto cruz, Z cruz ρ unitario, da phi. Así tenemos la densidad de corriente superficial equivalente. Conociendo esas densidades de corriente, podemos calcular el campo B. La verdad, vamos a comenzar con el cálculo del campo B, porque tenemos más experiencia trabajando con dicho campo. Aquí se encuentra la definición para poder calcularlo. Note que es similar a la expresión que se utilizaba cuando se calculaba la inducción por medio de corrientes libres. Veamos quién es el vector R. Como tenemos dos densidades de corriente, ese vector R va a ser distinto para las densidades de corriente superficiales y para las volumétricas. ¿A qué se debe? Bueno, en las densidades de corriente volumétrica, el vector R' para ese cilindro sería un ρ' en la dirección de ρ' unitario, más en la dirección de Z unitario un Z'. Ahora bien, para la densidad de corriente superficial, el radio estaría fijo, ya no sería ρ', sino que sería A, como se menciona aquí. Vea quién es el vector R después de realizar la resta. X en X
elegimos el punto de campo sobre el eje X por facilidad. Luego le restamos el vector R', que sería ρ en ρ con z en z. Ya con el signo menos, ambos quedan negativos. Como son dos sistemas de coordenadas distintos, se cambia este ρ' a términos de x unitario y y unitario. Y el vector R queda así. Ahí tenemos en la figura lo que se expresaba previamente. Aquí este vector R, que es el vector de posición relativa, comienza en un punto R' igual a ρ' en la dirección de ρ' unitario más z' en z hasta el punto de campo X en la dirección de X. Por otro lado, el vector R para la distribución de corriente superficial comienza en R' igual a en la dirección de ρ' unitario más z' en z. Es decir, que está confinado a la superficie del cilindro y llega hasta el punto de campo X en la dirección de X. Veamos la magnitud. Aquí está. Después de desarrollar estos términos al cuadrado, se puede notar que el coseno cuadrado, que va a quedar ahí acompañado del ρ' cuadrado, y por acá ρ' cuadrado, seno cuadrado, se van a simplificar por la identidad, por eso la expresión queda así. El diferencial de superficie para la corriente superficial, pues el radio se llama A de dφ de dz'. Y el diferencial de volumen, usando la notación del libro texto, pues ρ' de ρ', de dφ', de dz'. Ahora veamos lo del producto cruz, cómo se desarrolla. Ya se encontró que la densidad de corriente volumétrica equivalente, después de sacar el rotor de la magnetización, es esto. Lo vamos a multiplicar por el vector R, que está en coordenadas rectangulares, y es un poco complicado, así que cambiaríamos φ unitario en términos de x y y unitarios, como se hace acá. La constante K solo se copia y comenzamos el producto. Cuando se multiplica x unitario con x unitario, el resultado es 0. Luego tenemos x unitario con y unitario, eso va en el sentido positivo, así que el resultado sería z unitario, acompañado de esto, seno de φ, que se deja como factor común, y por acá menos ρ', seno de φ. Aquí tenemos ese término. Ahora seguiría con el producto entre x unitario y z unitario, que es este de acá. Ese producto cruz no va en el sentido positivo, por eso el resultado daría negativo y unitario. Ahora bien, como aquí hay un signo menos, el menos del y unitario y este menos haría la expresión positiva. Tenemos el seno de factor común, tenemos que queda z' positivo en y. Ahora veamos para y. Se multiplica y cruz x unitario, eso daría negativo z. Como aquí hay un signo menos que acompaña a esto, entonces copiamos el coseno de factor común y quedaría con signo positivo esa componente en z.
Luego multiplicamos y unitario, cruz y unitario, esto es 0. Y por último y unitario cruz z. Eso daría positivo x. Lo acompañamos de un menos coseno y de un menos z'. Así los dos negativos se convierten en positivos y el resultado es este de aquí. Agrupando todo, escribiéndolo en orden, lo que va en x, lo que va en y, lo que va en z, pues se llega a este resultado. Ahora veamos el producto cruz para la densidad de corriente superficial. Aquí tenemos el producto cruz. El desarrollo es similar. El phi unitario se expresa en términos de x unitario y y unitarios. Se realiza el mismo producto cruz. El cambio básicamente es que el ρ' es igual a A en este caso. Después de factorizar y poner en orden, este es el resultado. Aquí se sustituye todo para hacer la integral. La primera integral, que es la de volumen, es para la densidad de corriente volumétrica. Y la segunda, obviamente, para la superficial. Como usted puede apreciar, estas integrales llevan cierto trabajo. Vamos a comenzar identificando que como es un cilindro infinito, los límites para la integral en z van desde menos infinito hasta más infinito. Son los que están más afuera. Para phi' de 0 a 2pi y para ρ de 0 a a. Ahora bien, este término de aquí que va en x depende de z'. El término que va en la dirección de y también depende de z'. Ambos términos z a la 1. En la parte del denominador, ese z' está a la 2. Si usted observa con cuidado, ambas son funciones impares. Y debido a los límites que tienen, al hacer la integral, el resultado sería 0. Es decir que esas componentes se anulan. Luego, analizando la integral de superficie, ocurre un resultado similar. Así nos quedamos únicamente con las componentes en z. Aquí ya aparece solo las componentes en z. Las integrales se ven más sencillas. Eso no quiere decir que sean fáciles de hacer. Vamos a utilizar un resultado conocido, que es la integral desde menos infinito hasta más infinito de d de z sobre una constante al cuadrado, vamos a llamar b cuadrado, más el z' al cuadrado, y todo esto que divide elevado a la 3 medios. Bien, este resultado es 2 sobre b cuadrado. Así se realiza la integral en z. Como usted puede notar, el 4pi que estaba dividiendo ahora solo es 2pi. Se ha simplificado
con el resultado del integral 2 sobre b cuadrado. El denominador que teníamos, la 3 medios, ahora solo tenemos x cuadrado menos 2x rho prima coseno de phi más rho prima cuadrado. El z cuadrado desapareció, así como el exponente de la 3 medios. Lo mismo ocurrió con la integral para la densidad de corriente superficial. Tenemos un 2pi aquí, se simplificó el 2 del resultado del integral. Y tenemos aquí el b cuadrado, que con respecto a z eran constantes. Ahora, esta integral que tenemos, vamos a analizarla con una de tablas que aparece ahí abajo. Dice la integral de 0 a pi a menos b coseno de t sobre a cuadrado menos 2ab coseno de t más b cuadrado tiene la misma forma que la integral de arriba con respecto a phi. El resultado de esto es pi sobre a si a cuadrado es mayor que b cuadrado, es decir, si la magnitud de a es mayor que la magnitud de b, asumiendo que ambos son reales. El resultado del integral es 0 si la magnitud de a es más pequeña que la magnitud de b, otra vez asumiendo que ambos son reales. Lo que cambia en la integral de arriba es que la integral va desde 0 hasta 2pi. Por eso la respuesta que obtendremos será el doble, siempre que se cumpla que a es mayor que b. ¿Quién es a? Bueno, para la integral de arriba, la primera, el a es rho. Y en la segunda, el a pues es a pequeño, que es el radio del cilindro. ¿Cuándo ese va a ser mayor que x? Bueno, si el punto x está afuera del cilindro, entonces en esta segunda integral, si x está fuera del cilindro, x sería más grande que a, y en ese caso la respuesta sería 0. Veamos la primera integral. Lo mismo, rho prima va a cambiar desde 0 hasta a. El valor más grande que puede tomar rho prima es a. Entonces, si x está fuera del cilindro, x que hace el papel de b, en magnitud va a ser mayor que rho. Por eso se comenta aquí que en el exterior del cilindro ambas integrales son 0. Es decir, el campo afuera del cilindro vale 0. Aquí se resumen los resultados. Para el campo B es 0 afuera. Ahora veamos para el campo H, que es el campo magnético. Se define así: B sobre mu sub 0 menos la magnetización. Como afuera del cilindro, B hemos encontrado que es 0, y la magnetización del vacío también es 0, entonces al evaluar, el campo magnético H vale 0. Veamos qué ocurre en el interior. Regresamos a la integral de antes. Hay que recordar que si rho prima es más grande que x, entonces el resultado nos iba a dar 2pi sobre a, que a es rho prima. Y si x es más grande que rho prima, el resultado iba a ser 0. Ahí tenemos la vista superior del cilindro de radio A,
y tenemos un punto en el interior. X, observe, está en el interior, ¿verdad? Aquí van a existir ciertos puntos donde ρ es más pequeño que X, y van a existir otros donde ρ es más grande que X. Veamos. Ahí se forma la trayectoria. Adentro de esa trayectoria de color amarillo, ρ es más pequeña que X, y afuera de la trayectoria de color amarillo, ρ es más grande que X. El resultado es distinto de 0, entonces solo aquí, solo donde ρ sea más grande que X. Por eso la integral, si se fija abajo, ha cambiado desde 0 hasta A, hasta una forma desde X hasta A. ¿Qué pasó con la parte desde 0 hasta X? Bueno, la parte de 0 a X es esta de aquí adentro. X es más grande que ρ, y de la integral que se mostró antes como identidad, pues el resultado era 0. Ahora veamos la integral para la densidad de corriente superficial. Si X está en el interior, X va a ser más pequeño que A. Entonces en esta usamos de un solo 2pi sobre este valor de aquí, que es A, como usted puede apreciar. Bien. Aquí se resumen los resultados. Para el campo B es 0 afuera. Ahora veamos para el campo H, que es el campo magnético. Se define así: B sobre mu sub 0 menos la magnetización. Como afuera del cilindro B hemos encontrado que es 0, y la magnetización del vacío también es 0, entonces al evaluar el campo magnético H vale 0. Veamos qué ocurre en el interior. Regresamos a la integral de antes. Hay que recordar que si ρ' es más grande que X, entonces el resultado nos iba a dar 2pi sobre A, que A es ρ'. Y si X es más grande que ρ', el resultado iba a ser 0. Ahí tenemos la vista superior del cilindro de radio A, y tenemos un punto en el interior. X, observe, está en el interior, ¿verdad? Aquí van a existir ciertos puntos donde ρ es más pequeño que X, y van a existir otros donde ρ es más grande que X. Veamos. Ahí se forma la trayectoria. Adentro de esa trayectoria de color amarillo, ρ es más pequeña que X, y afuera de la trayectoria de color amarillo, ρ es más grande que X. El resultado es distinto de 0, entonces solo aquí, solo donde ρ sea más grande que X. Por eso la integral, si se fija abajo, ha cambiado desde 0 hasta A, hasta una forma desde X hasta A. ¿Qué pasó con la parte desde 0 hasta X? Bueno, la parte de 0 a X es esta de aquí adentro. X es más grande que ρ, y de la integral que se mostró antes como identidad, pues el resultado era 0.
Ahora veamos la integral para la densidad de corriente superficial. Si X está en el interior, X va a ser más pequeño que A. Entonces en esta usamos de un solo 2pi sobre este valor de aquí, que es A, como usted puede apreciar. La primera integral es más complicada, pero veamos cómo queda. Como trabajamos en la región que ρ' es más grande que X, el resultado sería 2 sobre pi entre ρ'. Y esa es la integral en phi. Ahora también hay un ρ' desde ρ'. Note que el ρ' multiplicando y el dividiendo se van a anular. Y el 2pi que queda ahí, este 2pi, se va a anular con el 2pi que está afuera como constante. Así solo va a quedar el diferencial de ρ' integrado desde X hasta A. Este es el resultado que queda después de cancelar los 2pi y de integrar ρ'. Se evalúa y tenemos en la dirección de z menos mu sub 0k por A. Y aquí de la integral para la densidad de corriente superficial había quedado exactamente lo mismo, pero con signo opuesto. Entonces se cancelan. Solo quedaría, por lo tanto, el término mu sub 0kx, que es este de aquí. En este problema se eligió por simplicidad como punto de campo en la dirección de x. Sin embargo, se pudo haber hecho más general y elegir un punto en la dirección de ρ. Trabajando con esa elección que es más general, hubiéramos obtenido una forma para B así. Y si usted observa la definición de la magnetización, que es la constante K por ρ en Z, la constante K por ρ en Z, tenemos que el campo B es mu sub 0 por la magnetización en el interior. Si se evalúa en esta ecuación para encontrar H, B entre mu sub 0, quedaría simplemente el vector magnetización, el vector M, y luego le resta M, entonces H es 0. Hemos encontrado que el campo magnético para este caso es 0 en ambas regiones. Vamos a resolver el mismo problema por otro camino. Ya está resuelto completamente por el camino anterior, pero plantearemos otras alternativas. Aquí tenemos la densidad de corriente volumétrica y la superficial. Si usted comienza, por ejemplo, observando la superficial en la dirección de phi, una constante K por A, pues puede imaginarse algo similar a un solenoide ideal infinito, donde hay una densidad de corriente que normalmente se dice que es K igual a N pequeña por I. Entonces, usando esta idea, podemos trabajar con un solenoide ideal. Veamos. Ahí tenemos nuevamente la densidad de corriente superficial equivalente. Ahí se muestra el solenoide. Si la corriente se comporta en esa forma, por analogía, el campo B afuera del solenoide debe valer
0, que en este caso en realidad es afuera del cilindro, y en el interior del solenoide, que es B igual a mu sub 0 N por I, donde N por I es K, pues para el cilindro sería mu sub 0 por este K sub M, que es la constante por el radio, en la dirección de Z. Pasemos ahora a la densidad de corriente volumétrica. Para utilizar una idea similar, veamos aquí la definición de J que encontramos. Es negativo en la dirección de phi, una constante. Tratando de usar el mismo análogo, plantearíamos el cilindro como una serie de cilindros huecos de pared delgada, y ahí vemos que uno debería estar dentro del otro. En realidad, como son cilindros infinitos, esa figura no es que quedaría así, sino que iría un cilindro dentro de otro, y se están mostrando desplazados solo para que usted pueda apreciarlo. Igual que en el caso anterior, el campo que produce esa distribución de corriente afuera, el campo B, debería ser 0, pero en el interior sería distinto de 0. Ojo, que el interior, por ejemplo, a este cilindro de aquí, no es el mismo interior y exterior que este cilindro de acá o que este de acá. Ya. Por ejemplo, el interior del cilindro que estoy mostrando arriba está aquí, y el exterior es esto. Pero si ahora trabajo con el cilindro que sigue, el interior es esto y el exterior es esto. O sea, las regiones se cruzan, así que voy a proceder con cuidado. Tenemos ahí el campo B afuera, que es 0. Y voy a analizar el campo que produciría ese cilindro de pared delgada que está ahí arriba. Como solo es parte de todo el cilindro sólido, le voy a llamar diferencial de campo a lo que produce. La dirección negativa es debido a que J sub M va en menos phi. Usando la misma idea, tendría que D de B es menos mu sub 0 K. Similar a como se trabajó la parte de densidad de corriente superficial. Ahora bien, tenemos contribución del siguiente cilindro, que es este, contribución de este, y así se van sumando todos que no se han mostrado. Esa sumatoria, como es un caso continuo, en realidad se va a convertir en un integral, como lo puede apreciar aquí a la izquierda. Se va a integrar a lo largo del eje X, desde X hasta A. Se preguntará por qué desde X hasta A. Bueno, veamos. Si usted observa dónde se colocó el punto X, estoy marcándolo aquí en verde, pero que lo note, pues ese punto X está afuera de los primeros dos cilindros de pared delgada que estoy mostrando. Es decir, que esos dos cilindros de pared delgada no van a contribuir al campo B. ¿Por qué? Porque X está fuera de esos dos cilindros de pared delgada. El que sí va a contribuir es el cilindro que se encuentra
en la parte de abajo, el tercero. Ese sí va a contribuir, porque ahí todavía es adentro de ese cilindro, y el resto de cilindros que sigan acá abajo, esos también contribuirían. Debido a ello, el último cilindro de pared delgada que va a contribuir es el que se encuentre en el radio igual a A, así como lo tenemos aquí. Y el primero sería el que tenga aquí a X en su interior, como se está mostrando en la figura. Así se procede a hacer la integral, se evalúa y encontramos el campo que produce esa distribución de corriente volumétrica. Para encontrar el campo total hay que sumar a esto el resultado de la distribución de corriente superficial, que lo teníamos acá atrás. Veamos este campo de aquí. Este habría que sumarlo también. Aquí se está realizando la suma. Y después de simplificar, llegamos a la misma respuesta. Cambiamos X por ρ para que la respuesta sea general. Y así encontramos el mismo campo B por otro camino. Un tercer método, que es aún más sencillo, es utilizar la ley integral de Ampère. Esto se puede hacer debido a la simetría que presenta el problema y que se nota claramente al analizar las densidades de corriente equivalentes. Tenemos la ley integral de Ampère para el campo H. Tenemos la ley integral de Ampère para el campo H, aquí está. Como el problema me dice que no hay corriente libre encerrada, entonces esto sería 0. Encontramos que el campo H es 0. Esto sería tanto en el interior como en el exterior del cilindro. Así, cuando toca calcular el campo B, decimos en el interior H es 0, pero M no. Así se tiene esta respuesta. Y en el exterior, tanto H como M valen 0. Así, el campo B es 0. Muchas gracias por su atención.